Bueno, pues agradecer a todos la presencia y el apoyo que han dado a estas jornadas. Esta va a ser la última charla de este año, de este primer ciclo de conferencias Sociemat. Y bueno, pues yo creo que los resultados han sido bastante satisfactorios, así que yo creo que me animará a organizar un nuevo ciclo el año que viene, pero yo creo que ya lo dejamos para enero, febrero, y haremos un ciclo como de 6 conferencias repartidas entre, pues eso, en el primer semestre del 2022, porque tampoco hay que abusar mucho ni hacer muchas seguidas, porque entonces la gente ya no tenemos tiempo para acudir a tantas cosas. Entonces, bueno, para acabar este primer ciclo de conferencias, pues tenemos a alguien con un perfil un poco distinto al de los anteriores, y es que es joven, que falta hace. Entonces, después de los carcamalillos que hemos hablado anteriormente, pues esta vez tengo el gusto y el placer de presentar a alguien con mucha fuerza, con juventud, pero con muchas ganas y que seguramente va a dar mucha guerra. Bueno, ya la está dando, para que nos vamos a engañar. Así que, pues hoy tenemos a Marta Mohedano, que hizo químicas y hizo el doctorado en la Complutense de Madrid en 2011 y obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Después estuvo de postdoc, un año en la Complu, luego se fue a Alemania 3 años y luego volvió pues con las rutas, todas las rutas habituales, pero todas. Juan de la Cierva, Proyectos Retos de Jóvenes, el Ramón y Cajal, etcétera, etcétera. A ver si ya conseguimos la plaza fija de titular enseguida. Y bueno, es representante de los jóvenes en la European Corrosion, la EFC, vamos, y también está en la Junta de Sociemat y en el grupo de corrosión que ha creado en Sociemat. Yo creo que, bueno, pues va a empezar a hablarnos sobre recubrimientos mediante oxidación electrolítica por plasma, protección frente a corrosión y multifuncionalización. Y ya te dejo la palabra. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y por contarnos tu charla. Adelante, tuya. Vale, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación y voy a empezar a compartir pantalla. A ver si... Yo creo que se ve bien, ¿no? Sí. Vale. Sí, pues sí, perfecto. Hoy vengo a hablaros sobre recubrimiento mediante oxidación electrolítica por plasma, pero cuando estaba preparando también la charla y viendo el carácter que estaban adquiriendo la jornada, al final he preparado algo un poco también más general, hablando un poco del grupo de investigación al que pertenezco, de líneas más amplias que se trabajan en el grupo y luego ya al final me centraré en este tipo de recubrimientos. Pero creo que es importante también tener una concepción más amplia, sobre todo para este tipo de jornada, aunque luego también, por supuesto, si alguien tiene alguna duda en concreto sobre oxidación electrolítica por plasma, pues aquí estoy yo para contestarla. El grupo en el que estoy trabajando es el grupo de preparación y degradación de materiales de la Universidad Complutense de Madrid y en concreto caracterización, corrosión y degradación, que pertenecemos al Departamento de Ingeniería Química y de Materiales de la Unidad Docente de Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica. Hay 3 profesores como full professors que pertenecen a este grupo, el catedrático Ángel Pardo, profesor titular Raúl Arrabal y la profesora contratada doctora Angie Matiquina. Luego está mi perfil como investigadora Ramón y Cajal, que también doy docencia. Tenemos por ahora un postdoc, el doctor Hugo Mora, y tenemos 2 doctorandos que acabarán, si todo va bien, el año que viene, Borja Pillado y Lara Moreno. Nuestro grupo, afortunadamente, y estas son muy buenas noticias, obtuvo la nota de excelente en una evaluación externa que hizo la Agencia Estatal de Investigación. Y bueno, hablando del grupo, un poco, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues tenemos como 4 grandes bloques. Por una parte, nos dedicamos a la investigación tal cual, con colaboraciones con diferentes centros a nivel nacional e internacional.
También tenemos proyectos con industria. Yo esto me gusta llamarlo como, no sé, casos un poco de, no voy a llamarlo casos perdidos, pero suelen ser evaluación de fallos a corrosión una vez que ya ha pasado. Desde mi punto de vista, creo que es mucho más interesante prevenir la corrosión que luego ya curarla. Pero bueno, las empresas normalmente van un poco a la segunda parte, cuando ya ha pasado el fallo. Desde la universidad se pueden acceder a este tipo de contratos con empresas y entonces pues intentamos averiguar qué ha pasado, quién ha sido el culpable para que diferentes materiales presenten corrosión. Colaboramos con proyectos a nivel nacional, pues tenemos proyectos nacionales, regionales y también financiaciones a nivel internacional. Porque al final para los investigadores es muy importante obtener financiación para nuestros proyectos. Respecto a las líneas de investigación del grupo, me gustaría empezar pues, con algo que supuestamente se sabe, pero que creo que es importante recalcar, y es que los materiales se pueden evaluar desde muchos puntos de vista diferentes. Y afortunadamente en la Sociedad Española de Materiales tenemos muchos grupos que representan las diferentes propiedades que se pueden estudiar de los materiales. Yo personalmente tengo una debilidad, para los que me conocéis ya la sabéis, que es estudiar la corrosión y la degradación de los materiales metálicos. ¿Qué es esto de la corrosión, no? La definición de la corrosión es la degradación de un material metálico en presencia de un medio determinado. Lo que ocurre es una reacción, por una parte hay una reacción anódica de oxidación del metal, hay una reacción catódica, pues hay otro elemento que se reduce, pues puede ser por ejemplo el agua, y hay una reacción global, ¿no? Que al final pues hay una formación de óxidos o hidróxidos metálicos. A mí aquí me gusta pensar siempre, porque es algo que me ha preguntado también de por qué. Sobre todo estas son las típicas preguntas que te hace a lo mejor una persona que es ajena a todo este tema de la corrosión. ¿Y por qué se corroen? Y a mí aquí me gusta pensar un poco en el punto filosófico que creo que tiene el proceso de corrosión. Y es que, por ejemplo, o sea, tú puedes ir por el campo, no sé, por mi pueblo, que es maravilloso, Fuenteovejuna, a las afueras. Tú te puedes encontrar un árbol, te puedes encontrar una flor, pero tú no te vas a encontrar saliendo de la tierra una viga de aluminio. Entonces esto te hace pensar en de dónde vienen los metales. O sea, existe un mineral, por un proceso de siderurgia, de extracción, se obtiene el metal, pero ese metal puede que sea inestable y que con el tiempo vaya buscando su estado de mínima energía, que es ir convirtiéndose un poco en un óxido, que es este punto así como poético filosófico, que es que al final el metal vuelve a ser lo que fue, ¿no? Como un mineral. Pero bueno, aunque tiene este punto así humanístico que a mí me gusta pensar, la verdad es que la corrosión tiene luego consecuencias graves. Aquí también, aunque tiene consecuencias graves, tiene belleza. Y aquí, por ejemplo, en el concurso que hemos hecho este año de la Sociedad Española de Materiales de Fotografía de Corrosión, pues podéis ver la imagen ganadora, que fue Adrián Jerez, la tituló Sin Límites. Y pues también otras imágenes que personas que no tienen que ser expertos en corrosión, la corrosión está en todos lados, pues han mandado para participar en el concurso. Seguramente el año que viene haremos otro concurso, así que ya desde ahora os estoy animando a participar. Como ya he dicho, la corrosión puede tener consecuencias graves y por tanto es muy importante controlarla. Hay diferentes vías para poder controlar la corrosión, desde la selección del material, modificación superficial, se puede trabajar en el diseño, se puede modificar en medio, aunque bueno, esto es bastante limitado. Y también hay diferentes tipos de protección con corrientes que pueden ser anódicas o catódicas. Desde nuestro grupo de investigación, nosotros nos centramos en las dos primeras estrategias de control, que es el diseño de aleaciones desde el punto de vista de selección del material y desde el punto de vista de modificación superficial, aquí ya introduzco un poco el término de oxidación electrolítica por plasma, que es un tipo de recubrimiento, que al final un recubrimiento es modificar la superficie del material. ¿Dónde realizamos estas estrategias? Pues el campo de materiales metálicos es súper amplio. Nosotros trabajamos con aleaciones ligeras para su aplicación en el transporte o para su aplicación en biomedicina.
Entonces, en el campo del transporte, las aleaciones con las que trabajamos son base magnesio y aluminio. El objetivo principal de trabajar con estas aleaciones es reducir el peso de los medios de transporte, entonces pues los transportes pesan menos, contaminan menos, consumen menos, felicidad en general. Pero hay retos importantes en este campo, que es la mejora al comportamiento, a corrosión de este tipo de materiales. En el campo de la biomedicina, las aleaciones con las que se trabajan están basadas en titanio y en magnesio, y el objetivo principal en este campo va a depender un poco del tipo de aleación. En las aleaciones de titanio, el objetivo final es tener implantes permanentes donde se consiga una buena oseointegración, y en el caso del magnesio, el objetivo final son implantes degradables, es decir, que van a desaparecer con el tiempo. Los retos que nos encontramos en este tipo de aleaciones, por una parte, es mejorar la biocompatibilidad del material, y en el caso concreto del magnesio es controlar la velocidad de degradación. Para afrontar estos retos, desde el grupo de investigación tenemos diferentes estrategias, como he comentado, y la primera de ellas es el diseño de las aleaciones. ¿Qué hacemos con respecto a diseñar nuevas aleaciones ligeras? Pues por una parte tenemos aleaciones y materiales compuestos de aluminio y magnesio, que en colaboración con centros podemos generar mediante moldeo, forja y también procesos más novedosos como es el semisólido. También estamos trabajando en el diseño de aleaciones de magnesio para estos materiales que son biodegradables, pero en concreto que no contengan aluminio, debido a la toxicidad de este elemento en el cuerpo. Y también estamos diseñando, en colaboración con los centros que podéis ver, aleaciones de magnesio con tierras raras por su mejor comportamiento a corrosión. Con respecto a la segunda estrategia, voy a poner este vídeo porque es que me encanta ver las chispas de la oxidación electrolítica por plasma. Con respecto a la segunda estrategia de modificación superficial, pues ¿qué hacemos en el grupo? Tenemos líneas de tratamientos por conversión, proyección térmica, también láser. En concreto el láser lo hacemos en colaboración con otros centros. Pero lo que es como las técnicas estrellas del grupo son los recubrimientos que están basados en una capa de óxido de tipo cerámico para sus aplicaciones tanto en transporte como en biomedicina. Dentro de estos recubrimientos tenemos el anodizado convencional y el plato estrella de la casa, que sería la oxidación electrolítica por plasma, de la cual más tarde hablaré ciertos aspectos más concretos. Vale, pues una vez que tenemos las aleaciones diseñadas, una vez que tenemos los tratamientos superficiales hechos, ¿cómo evaluamos los comportamientos? Pues hacemos evaluaciones desde el punto de vista de caracterización, de corrosión y de desgaste. En caracterización, pues por ejemplo, utilizamos microscopía óptica. Aquí tenéis una micrografía muy hermosa de aleaciones de magnesio-aluminio y de magnesio-calcio. También empleamos la microscopía electrónica de barrido, tanto para caracterizar al material una vez que se ha diseñado, pues por ejemplo, estudiar las fases secundarias que se forman, la microestructura, la morfología, pero también utilizamos, lo cual es muy importante desde el punto de vista de corrosión, este tipo de microscopía para luego caracterizar los procesos de corrosión. Pues por ejemplo, podéis ver aquí en la imagen del corte transversal una picadura en una aleación de aluminio-silicio. También empleamos microscopía de fuerza atómica, en concreto, microscopía que viene acoplada con una sonda Kelvin para predecir pares galvánicos, que estos pares galvánicos desde el punto de vista de corrosión nos sirven para un poco ver qué podría pasar en un futuro si entre, por ejemplo, las matrices y los intermetálicos hay diferencia de potencial. Luego intentamos siempre coordinar y caracterizar esta predicción que hemos hecho mediante microscopía de fuerza atómica con microscopía electrónica de barrido. Entonces, de alguna manera, correlacionar esa lectura del futuro de, mira, pues esta diferencia de potencial entre los intermetálicos es muy elevada. Luego se someten las muestras a un proceso de corrosión y mediante microscopía electrónica de barrido luego se caracteriza la corrosión. Y ahí vamos viendo
si esa lectura del futuro que pensábamos es luego real o no. También podemos realizar medidas de caracterización superficial, como por ejemplo el ángulo de contacto o metodología superficial con perfilómetro óptico o difracción de rayos X. Por ejemplo, la difracción de rayos X u otras medidas, como por ejemplo FTIR, se realizan en la Universidad Complutense de Madrid en los centros de ayuda a la investigación. Desde el punto de vista de evaluación a la corrosión, aquí qué es importante saber, pues bueno, lo primero es la aplicación final del material. Pues por ejemplo, podemos realizar ensayos en ambientes simulados y aquí lo importante es elegir qué ambiente vas a emplear, que tiene que ser similar al ambiente en el que ese material luego vaya a estar funcionando. Entonces, pues por ejemplo, desde el punto de vista del transporte, tenemos ambientes de cloruro, humedad, temperatura, pues, cámaras climáticas, cámaras de niebla salina. Y si el material va a estar luego enfocado a una aplicación biomédica, pues podemos realizar ensayos con saliva artificial o, por ejemplo, con fluido corporal simulado. Importante en concreto para el magnesio y sus aleaciones y su proceso de corrosión. Bueno, pues teniendo en cuenta las reacciones del proceso de corrosión del magnesio, se puede observar que en la reacción catódica el hidrógeno es el producto principal de la reducción del agua. Y luego, teniendo en cuenta la estequiometría, es que un mol de hidrógeno corresponde con un mol de magnesio, se puede calcular la velocidad de corrosión. Hay varios papers donde se explican los diferentes cambios que hay que realizar para conseguir esa transformación. ¿Y cómo se hace esto desde el punto de vista experimental? Pues bueno, se puede recoger el hidrógeno generado durante el proceso de corrosión y luego se haría esa conversión. Esto es un tipo de medida que solo puede realizarse debido a estas características propias de la reacción de corrosión del magnesio para este tipo de material. Otro bloque súper importante de medidas con respecto a la corrosión para nosotros, ¿no? Para el estudio y para caracterizar los procesos de corrosión de los materiales, pues son todas las medidas electroquímicas. O sea, como hemos visto, en el proceso de corrosión hay una transferencia de electrones. Entonces, si hay movimiento de electrones, esto se puede medir desde el punto de vista electroquímico. Pues empleando equipos tipo potenciostatos se pueden realizar diferentes experimentos, Open Circuit Potential, curvas de polarización, espectroscopia de impedancia electroquímica, medir pares galvánicos. Bueno, son diferentes tipos de medidas que ¿por qué son importantes? Porque nos van a dar ciertos valores, como es el potencial de corrosión, la intensidad de corrosión, la resistencia a la polarización, que con estos valores nosotros, los corrosionistas en sí, vamos a interpretar luego las características de los procesos de corrosión de los materiales. Por último, también en el grupo podemos realizar ensayos de desgaste, en este caso con un tribómetro, donde se pueden obtener los volúmenes de pérdida del material con respecto, por ejemplo, a la distancia recorrida del tramo de desgaste. Y luego algo que particularmente a mí, bueno, como a lo mejor ya os habéis dado cuenta, la microscopía para mí es una técnica y una estrategia desde el punto de vista de corrosión que me parece súper útil y además me gusta mucho. Así que, por ejemplo, también cuando hacemos ensayos de desgaste, creo que es importante caracterizar el material desde el punto de vista de microscopía electrónica de barrido cuando ha terminado el ensayo. Entonces, pues por ejemplo, podéis ver aquí unas micrografías donde se observa la huella de desgaste para el material sin recubrir, que es bastante ancha, que se puede ver tanto en el corte longitudinal como en el corte transversal, y una vez que el material está recubierto, en este caso con un recubrimiento de oxidación electrolítica por plasma, pues que lo que es esa huella disminuye, incluso en el corte transversal es difícil de ver. Vale, pues así, de una manera bastante rápida y global, he pasado por las diferentes líneas de investigación que llevamos en el grupo. Y ahora, pues me gustaría centrarme un poquito en este tipo de recubrimiento, que es la oxidación electrolítica por plasma. Este tipo de recubrimientos son muy importantes porque, es verdad, mejoran el comportamiento a la corrosión, pero es que además, con este tipo de recubrimiento se puede realizar una funcionalización de la superficie.
Y bueno, vamos a ver a continuación algunos ejemplos y centrarnos un poco más en esta técnica. ¿Qué es la oxidación electrolítica por plasma? Bueno, ya sabíais que iba a volver a poner el vídeo. Y esta oxidación electrolítica por plasma es una técnica respetuosa con el medio ambiente, sirve para generar recubrimientos que son de tipo cerámico porque es un óxido. Normalmente se aplica sobre aleaciones de aluminio, magnesio y titanio y está basada en el anodizado convencional, es decir, la muestra se somete a una polarización, pero en el caso de la oxidación electrolítica por plasma, la polarización se realiza a elevados voltajes. ¿Qué ocurre a esos elevados voltajes? Pues que se produce una ruptura dieléctrica de la capa de óxido y se generan microdescargas. El recubrimiento final está formado por un óxido de material, pero también este recubrimiento incorpora elementos del electrolito, lo cual es una ventaja a la hora de esta multifuncionalización. El recubrimiento final, pues en esta micrografía de un corte transversal podéis ver la microestructura típica, que consta de una capa externa porosa, una capa interna densa con una elevada resistencia al desgaste y una capa barrera, que es la capita que está adyacente al sustrato, que esta capa es muy densa, no es porosa y es a la que se le atribuye la elevada resistencia a la corrosión de este tipo de recubrimiento. Pues a nivel de laboratorio, ¿qué parámetros influyen en el recubrimiento? Es decir, ¿qué variables puedo yo jugar en el laboratorio para poder customizar mis recubrimientos mediante OEP? Pues lo primero es el tipo de fuente de alimentación. Hay fuentes de alimentación que pueden trabajar a corriente constante o trabajar a voltaje constante. Otro parámetro que se puede modificar, y este es uno muy importante, porque al final la fuente de alimentación, sobre todo si vas a llegar a un centro nuevo, pues va a ser la fuente de alimentación que tengan allí y tú te tienes que adaptar. Pero sin embargo el electrolito, el diseño del electrolito sí que es algo que tú puedes customizar y puedes cambiar y puedes hacer muchísimas recetas y va a tener luego un impacto muy importante en el recubrimiento final que se forma. Entonces tenemos la fuente de alimentación, tenemos el electrolito y tenemos también la onda eléctrica que se va a aplicar y que puede ser, por ejemplo, dependiendo también de la fuente de alimentación, claro está, corriente alterna, corriente continua, bipolar, también se puede aplicar, por ejemplo, diferentes shapes como forma de la onda, pues puede ser sinusoidal, o puede ser cuadrada, o puede ser triangular. Se puede jugar mucho con este tipo de parámetros. Así, pues eso, tips importantes que hay que saber, pues el electrolito. Es posible formar óxidos muy estables, por ejemplo, en el caso del aluminio o del magnesio, óxidos más estables que el óxido de aluminio o el óxido de magnesio, dependiendo de la composición del electrolito. Pues se pueden formar fosfatos, silicatos, que van a ser más estables que los óxidos que de por sí generaría el propio material metálico. Y también es importante porque se pueden incorporar elementos que luego tú quieres que estén en el recubrimiento. Por ejemplo, desde el punto de vista de corrosión, se pueden incorporar inhibidores o desde el punto de vista de biomateriales, se pueden incorporar pues, calcio, fósforo, que luego van a tener un efecto sobre la viabilidad celular de estas capas. La onda eléctrica, pues por ejemplo, es importante saber que ondas donde se puede controlar la vida de la chispa, como por ejemplo ondas bipolares o ondas con corriente alterna, ese control de la vida de la chispa va a hacer que los recubrimientos sean más homogéneos y por tanto tengan un mejor comportamiento. ¿Por qué para nosotros son tan importantes este tipo de recubrimiento? Pues porque enganchando con el tipo de aleaciones que nosotros estudiamos, que son las aleaciones ligeras, este tipo de recubrimiento se puede desarrollar en este tipo de aleaciones. Por tanto, volviendo a los dos campos de aplicación en los que nos centramos, este tipo de recubrimientos se pueden desarrollar para aleaciones para el transporte o para aleaciones para biomedicina. Y aquí simplemente voy a hablar como de dos retos dependiendo del campo. Pues, por ejemplo, en aleaciones que van a estar centradas en el transporte, uno de los retos que estaban relacionados con el mejor comportamiento a corrosión es generar recubrimientos OEP, pero que tengan protección activa. Es decir,
que los recubrimientos luego tengan una capacidad de interacción con el medio y, lo deseado, de autocuración. En el campo de la biomedicina, y relacionando de nuevo con los retos que tenían las aleaciones ligeras en el campo de la biomedicina, pues vamos a ver un ejemplo de OEP en una degradación controlada de implantes de magnesio. Bueno, pues comenzando por este primer reto de protección activa, ¿qué estrategia hemos seguido? Pues la estrategia en este caso va a ser la generación de recubrimientos LDH, que son hidróxidos dobles laminares, donde se pueden intercalar inhibidores. Esto está basado en un estudio, Active Protective PO Coatings on 2024, The Role of Voltage and In Situ LDH Growth, y en resumen, partimos de una limitación que es la falta de protección activa de este tipo de capas. O sea, los recubrimientos OEP son capas barrera. No tienen una respuesta self-healing, que es de autocuración, frente a un defecto que se pueda generar en el recubrimiento. ¿Cuál es la estrategia que se puede plantear? Pues incorporar inhibidores en este recubrimiento. ¿Cómo incorporar estos inhibidores? Pues encapsulando estos inhibidores en nano o microcontenedores que puedan tener una liberación controlada. ¿Cómo hacemos esto? Pues por una parte se generan los recubrimientos mediante oxidación electrolítica por plasma, en este caso en una aleación de aluminio, la 2024, que es la más utilizada en aeronáutica, y nos interesaba saber cuál iba a ser el efecto del voltaje en la generación de estos recubrimientos. Vale, tenemos los recubrimientos OEP a diferentes voltajes. ¿Cómo incorporamos estos inhibidores? Pues hay que desarrollar los recubrimientos de hidróxidos dobles laminares, LDH. Y en estos hidróxidos dobles laminares vamos a intercalar los inhibidores, que en estos casos estaban basados en vanadato. Luego, como siempre, hacemos una evaluación, como hemos visto con anterioridad, pues desde el punto de vista de caracterización y comportamiento a corrosión. Pues, ¿qué podemos observar? En el corte transversal y en la vista longitudinal, tanto antes del posttratamiento con el DH como después del posttratamiento con el DH. Cosas importantes. Efecto del voltaje en los recubrimientos OEP. Pues se observa que a medida que aumenta el voltaje, aumenta el espesor del recubrimiento. Pero si nos vamos a la vista longitudinal después del tratamiento de LDH, se puede observar que en voltajes muy bajos están los típicos flakes de estas capas de LDH, pero a medida que va aumentando el voltaje, estos flakes desaparecen. ¿Qué conclusiones se pueden sacar entonces de aquí? Pues que elevados voltajes generan recubrimientos con un mayor espesor y también más estables. Entonces, para generar estos hidróxidos dobles laminares que necesitan, pues en este caso estos hidróxidos dobles laminares estaban formados por cationes zinc y aluminio, que van a necesitar cationes aluminio. Pero sin embargo, en los recubrimientos más estables, la generación de estos cationes está más limitada. Por tanto, a medida que aumentaba el voltaje y que aumentaba el espesor y la estabilidad de estos recubrimientos, teníamos menos LDH. ¿Por qué es interesante y por qué se quiere tener el LDH? Bueno, pues el LDH se quiere tener porque van a ser los nanocontenedores o microcontenedores, dependiendo del tamaño del flake, para albergar en sus galerías a los inhibidores. ¿Cómo se puede saber luego si esto está funcionando o no? O sea, si esto tiene protección activa y self-healing o no. Pues existen un tipo de técnicas de corrosión localizadas, por ejemplo, en este caso, Scanning Vibrating Electrode Technique, SVET, ¿qué puedo observar aquí? Bueno, pues la muestra se le induce un defecto, que podéis ver a 2 horas, ese puntito rojo, eso es un defecto que se ha inducido en la muestra. Sorpresa, ¿qué pasa con el tiempo? Que ese defecto desaparece. Pues bueno, eso me indica que si ese defecto con el tiempo va desapareciendo es porque hemos conseguido que el recubrimiento tenga un efecto autorreparador. Y por tanto, sí que se muestra que el recubrimiento OEP con este posttratamiento de hidróxidos dobles laminares, a los cuales se le han incorporado inhibidores, pueden tener este efecto self-healing, lo cual es súper buena noticia. Vale, pues para concluir voy a explicar
Otro ejemplo, en este caso hemos hablado del transporte, pues ahora voy a hablar de la biomedicina. El reto, en este caso en concreto, es controlar la velocidad de degradación de los materiales base magnesio y a la vez aumentar la biocompatibilidad. De aquí la multifuncionalización de este tipo de recubrimiento. Pues, ¿cuál va a ser la estrategia? Realizar recubrimiento OEP, pero con incorporación de calcio y fósforo. Esto está basado en un trabajo Bioactive Plasma Electrolytic Oxidation Coaches on Magnesium Calcium Alloy to Control the Degradation Behavior. ¿Y qué es importante definir aquí? Pues la finalidad de un implante temporal. ¿Que cuál es? Pues proporcionar ese apoyo temporal durante el proceso de curación y que luego se vaya degradando progresivamente. ¿Qué es importante saber? Pues que hay una nueva generación de implantes biodegradables que están basados en el magnesio y sus aleaciones. En puntos positivos, que este tipo de materiales presenta una elevada biocompatibilidad con muy buenas propiedades mecánicas, en concreto porque el módulo de Young es similar al del hueso. Vamos ahora a la parte negativa, que el proceso de corrosión y de degradación de estos materiales es demasiado rápido. En ese proceso de corrosión, como vimos con anterioridad, hay un exceso, en este caso, de evolución de hidrógeno durante el proceso y hay una necesidad de controlar el proceso de degradación. ¿Cuál es la estrategia que seguimos en el grupo? Pues realizamos recubrimientos mediante oxidación electrolítica por plasma en aleaciones de magnesio y como son para biomateriales, pues que no contengan aluminio. Importante utilizar, por ejemplo, electrolitos, de ahí la importancia del desarrollo de las recetas de los electrolitos con calcio y fósforo. ¿Por qué? Porque luego vamos a intentar que también mejoren la biocompatibilidad. Luego se va a realizar la evaluación mediante caracterización y mediante comportamiento a corrosión, realizando medidas de volumen de hidrógeno y en concreto, ¿en qué medio? Pues en un fluido corporal simulado a 37 grados. Como he comentado antes, en todo el campo de biomateriales, que es muy importante controlar la toxicidad de los elementos. En concreto, como estos biomateriales se van a degradar, es importante que los productos que se generan no sean tóxicos. Por eso partimos ya de aleaciones, estas aleaciones son muy novedosas, que están formadas por elementos que actualmente están catalogados como no tóxicos. Por ejemplo, magnesio, calcio. Esta aleación la desarrollamos en concreto en colaboración con Helmut Centrum-Gestag y es una aleación de magnesio-calcio, se forman fases secundarias, pero por ejemplo, el análisis mediante microscopía FM y sonda Kelvin también vemos que esa fase secundaria no tiene mucha diferencia de potencial. Entonces, en esa lectura del futuro a la cual me ayuda este tipo de microscopía, ya considero que no va a tener una velocidad de corrosión muy elevada. Pues se realizan los recubrimientos mediante oxidación electrolítica por plasma, en este caso van a ser muestras de 3D de esta aleación magnesio-calcio y intentamos siempre utilizar un área similar a prototipos de implantes para regeneración de hueso. Este tipo de recubrimiento lo hemos realizado a 2 tiempos diferentes y algo importante, una conclusión que se puede obtener es que dependiendo del tiempo de tratamiento se obtiene un diferente espesor. Con respecto a la composición, y de aquí la importancia del tipo de electrolito que se elige, pues se obtiene una capa externa, el recubrimiento es cerámico, o sea, es un óxido, pero la capa externa es rica en calcio y fósforo. Con respecto a la degradación y en concreto a resultados de evolución de hidrógeno con el tiempo. Pues ensayamos estos materiales en fluido corporal simulado a 37 grados. ¿Qué se puede observar? Que el material base, que es la curva que se ve en verde, pues tiene una degradación muy rápida y lo que es crítico en este tipo de materiales es que al comienzo esta degradación es muy acentuada. Esto va a hacer que el implante pierda estabilidad desde un principio. Sin embargo, ¿qué se ve en los recubrimientos? Que tiene una tendencia adecuada de degradación para este tipo de biomateriales. ¿Cuál es esa tendencia adecuada? Pues bueno, en el inicio es relativamente baja, entonces el implante va a mantener su integridad y sin embargo con el tiempo aumenta.
¿Y qué ocurre con el tiempo? Que en verdad el tejido comienza a recuperarse, por lo tanto el implante metálico tiene más importancia al principio y su integridad mecánica tiene que mantenerse, pero cuando el tejido comienza a recuperarse, el implante va perdiendo importancia, por tanto se va degradando adecuadamente hasta que se recupera del todo. Desde el punto de vista de viabilidad celular, también se obtiene que hay una buena viabilidad celular y propagación y que las células que se implantan se mantienen vivas con recubrimientos OEP con una buena bioactividad. Bueno, no todos son buenas noticias. También, por ejemplo, intentamos realizar recubrimientos OEP en aleaciones de magnesio, calcio, plata. ¿Y qué observamos aquí? ¿Por qué digo que no son buenas noticias? Bueno, lo primero, porque la plata se intenta introducir como agente antimicrobiano. ¿Y qué ocurre? Que en la capa externa del recubrimiento no hay plata. Por lo tanto, si la bacteria va a estar en contacto con la capa externa y no hay plata, de nada me sirve tener plata en el recubrimiento. Otra mala noticia de este tipo de recubrimientos en este tipo de aleaciones, pues que la velocidad de degradación siguió siendo muy elevada. Hay valores muy altos de evolución de hidrógeno, esto supone una pérdida total de la forma del implante, como podéis ver en las fotografías digitales después de 4 días, y esto va a hacer que no se mantenga la integridad mecánica. Bueno, estas cosas pasan en investigación, tampoco es un drama, hay que cambiar la estrategia. Entonces ahora estamos cambiando la estrategia, en vez de utilizar aleaciones que tengan plata, lo que vamos a intentar es incorporar nanopartículas de plata, pero al recubrimiento en sí, para de esta manera asegurar que la plata está en la superficie y que no influye negativamente en el comportamiento a corrosión del material base. Resumiendo, desde el punto de vista de los materiales, la oxidación electrolítica por plasma permite recubrir geometrías que son muy complejas. Ahí podéis ver un ejemplo real de un implante dental. Induce la precipitación de hidroxiapatita, lo cual es muy positivo desde el punto de vista de viabilidad celular. Mejora también la proliferación celular y un nuevo campo que también estamos explorando es que es posible aplicar estos recubrimientos cargados con medicamentos. Por ejemplo, esa porosidad que aparece en los recubrimientos mediante oxidación electrolítica por plasma pueden ser sitios donde se alberguen diferentes tipos de medicamentos. Por ahora, que este trabajo también está ya publicado, hemos cargado estos recubrimientos con albúmina. Pues ya, para acabar, que no sé si me he extendido mucho o no, pero tenía así como muchas cosas que decir y las he dicho así un poco rápido. La verdad que agradecer a Sociemat todas las actividades que realiza y el que también me apoye en las actividades que yo quiero realizar a través de la sociedad. Ahora, desde enero así, soy miembro vocal de la Junta Directiva y la verdad es que estoy muy contenta. Sociemat pertenece a la Federación Europea de Corrosión y dentro de la Federación Europea de Corrosión me gustaría señalar esta sección del Young ERC. Que Young, aunque digamos que es joven, en ciencia joven más o menos son de 35 para abajo. Entonces, todos los investigadores que estén relacionados con el campo de la corrosión, de tratamientos superficiales con esta finalidad, pueden tener acceso, siendo miembros de Sociemat, a todas las ventajas que también ofrece la ERC y la Young ERC. Así que os animo a visitar la página web y apuntaros a todo lo que haya. Agradecer, por supuesto, a las entidades que financian todo mi trabajo y a mi querido grupo de investigación de caracterización, corrosión y degradación de materiales de la Universidad Complutense de Madrid. Y, por supuesto, gracias a vosotros por vuestra atención. Pues hasta aquí. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Ha estado genial la presentación, muy general y muy esclarecedora para los que somos ajenos al tema. Así que te lo agradezco mucho. Gracias. Y bueno, ahora abrimos un turno de preguntas y comentarios. ¿Alguien levanta la mano y quiere participar?
Bueno, de momento parto yo porque hasta ver si se anima la gente. Vale. Como soy ajeno al tema, pues bueno, veo las fotos de los recubrimientos y bueno, me recuerdan bastante a las de protección térmica en realidad. ¿Y me podrías hacer un balance, una comparación? ¿Cuáles serían más o menos las ventajas con respecto a la protección térmica y, Bueno, o sea, y en la la calidad del protección... recubrimiento y el espesor y demás? Bueno, son técnicas, considero, bastante diferentes en la proyección térmica. Depende también, pues, del tipo de polvo que quieras proyectar. Es verdad que en la proyección térmica puedes también generar diferentes tipos de recubrimientos dependiendo, pues, del polvo de proyección en sí. Creo que en la proyección térmica el espesor sobre todo va a depender del tipo de pasadas. Bueno, de esto no estaría muy segura, pero creo que sí que hay una relación entre el tipo de pasadas y el espesor. La oxidación electrolítica por plasma, el customizar el recubrimiento está más relacionado con, por ejemplo, composición de electrolito o también las variables, pero ahora que lo estoy pensando bien, estoy encontrando una diferencia importante. Vale. En la oxidación electrolítica por plasma, tú tienes el material y tú estás aportando un material extra y estás generando ese recubrimiento sobre tu material. Pero en la oxidación electrolítica por plasma, el recubrimiento se está generando desde tu material. Entonces, por ejemplo, en propiedades tipo adhesión, la oxidación electrolítica por plasma, como el óxido es parte de tu propio material, seguramente no he hecho un estudio comparativo, por ejemplo, entre adhesión de proyección térmica o oxidación electrolítica por plasma, pero es que, claro, hay una diferencia entre aportar material a que el óxido se esté generando desde tu propio material. Sí, en principio debe ser mucho mejor la adhesión, claro. Sí, claro, también luego tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en la proyección térmica tú puedes tener, no lo sé, aluminio y proyectar algo totalmente diferente. En la oxidación electrolítica por plasma siempre va a haber una naturaleza propia del material metálico. O sea, vas a tener óxido de aluminio con otros elementos, pero siempre va a prevalecer la naturaleza del material metálico. ¿Y habéis hecho alguna vez combinación de las dos técnicas? Por ejemplo, después de la oxidación electrolítica, aportar una capa nueva con otra composición para hacer como un gradiente o una capa Nosotros no externa. lo hemos hecho, pero sí que creo que hay algún grupo que estudia esto, lo cual veo muy interesante y también, por ejemplo, lo veo interesante en si quieres hacer oxidación electrolítica por plasma en materiales que no sean estas aleaciones ligeras. Por ejemplo, Claro. tienes acero, el acero en sí, la oxidación electrolítica por plasma no tiene no obtienes los buenos recubrimientos que obtienes con las aleaciones ligeras, pero si, por ejemplo, tú aportas una capa de aluminio con proyección térmica y luego a esa capa le haces la oxidación electrolítica por plasma, ¿sabes? Pues pueden ser estudios que merecen la pena indagar, claro. Pues nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo, los trabajos que tenemos de oxidación electrolítica por plasma los hemos hecho en colaboración con la Rey Juan Carlos. Nosotros no tenemos pistola de proyección térmica. Muchas gracias. Yo A ver, quería, alguien. si me permite, Rodrigo, Sí. yo quería, bueno, primero felicitarte por la charla, por lo amplia que nos has dado una visión general de todo, tanto de las actividades de vuestro grupo, como de Sociamar, como del propio trabajo de investigación. Yo te quería hacer una pregunta sobre el magnesio, ¿no? Te quería preguntar, ¿tú cómo ves? O sea, ¿tú crees que el magnesio es una alternativa? Porque hay materiales como, por ejemplo, las aleaciones ligeras de aluminio-litio. Aparecen y desaparecen del mapa. De repente en los años 80 hay un boom de publicaciones, luego desaparecen, luego ahora parece que volvieron otra vez. Y con el magnesio yo veo como que era el material por excelencia, digamos, porque cumplía todo. Es ligero, es tal, y de repente como que incluso empresas españolas importantes del magnesio, como era Antolín, etcétera, se han vendido a multinacionales y han abandonado esa línea.
¿tú ves que eso, o sea, cómo ves tú el futuro de las aleaciones del magnesio desde el punto de vista nuestro de corrosión? Ya, a ver, desde el punto de vista de corrosión, pues hay que trabajar sobre todo en la pureza y en que no haya sobre todo impurezas de hierro en las aleaciones. O sea, estoy de acuerdo en parte en lo que dices, pero creo que a veces en la investigación también pasa esto como modas, ¿no? Aparece algo, ¡bum!, todo es nano, todo es multi, todo es con el magnesio, pues también. Igual Santi aquí tiene más que aportar, que es el súper experto en magnesio, pero de mi punto de vista, creo que, por ejemplo, en el campo estructural del transporte se va a seguir sobre todo trabajando en aleaciones de magnesio-aluminio, porque sí que se están consiguiendo buenas propiedades, la Z91, el campo del transporte yo considero que sí que las aleaciones de magnesio van a seguir teniendo un rol muy principal. En el campo de los biomateriales, creo que está habiendo bastante problema, que no sé si es cuestión de tiempo y de que las investigaciones pues lleguen, es que es relativamente reciente todas las investigaciones de magnesio y en concreto aleaciones de magnesio que no tengan aluminio, sobre todo para el campo bio. Entonces, claro, son aleaciones nuevas que nunca se han caracterizado y no sé qué ocurrirá con el tiempo. Creo que también en el mundo emergente de los implantes biodegradables aparece el zinc, que hasta ahora parecía que estaba ahí en letargo, pero que se está empezando a plantear también como a lo mejor un sustituto con una velocidad de degradación como entre implantes biodegradables de hierro que tardan muchísimo en degradarse o implantes biodegradables de magnesio que se degradan súper rápido. Entonces, bueno, realmente creo que es por la novedad del campo que todavía yo no podría tener como una opinión, tendría que ver qué pasa, pero entiendo que ha habido un boom. No sé si ese boom se mantendrá, ya las investigaciones, pues no sé, si conseguimos recubrimientos que puedan y aleaciones muy puras, que tampoco sean económicamente no rentables, que puedan tener una velocidad de degradación adecuada, pues se mantendrán. Si no, pues no sé, a lo mejor dentro de 30 años no hay nada sobre implantes biodegradables de magnesio. Hombre, espero que no, pero que sí. Y bueno, yo si quiere intervenir alguien, que intervenga. Si no, yo también quería preguntarte sobre, claro, una de las cosas interesantes es que has hablado de la funcionalización, ¿no?, de la incorporación de plata, etcétera. Y yo te quería preguntar, claro, en el anodizado convencional, tú juegas con el electrolito y puedes incorporar parte de los iones que haya en la propia capa. ¿En el PIO también puedes hacer lo mismo? Sí. Es más, la incorporación de elementos del PIO comparado con el anodizado es mucha mayor porque en el anodizado tú no llegas a tener reacciones con tan elevada intensidad como tienes en la oxidación electrólica por plasma. En ese momento del plasma todo está en ese estado iónico, ¡pum!, y se incorporan. Incluso puedes incorporar elementos en el proceso. Cuando se produce la descarga, se abre un canal, se puede incorporar elementos, luego ese canal se cierra porque el óxido al enfriarse pues se convierte, o sea, pasa de estar melted, que no me sale la palabra. Mira, me sale derretido y no me sale cuál es la palabra correspondiente. Pasa a enfriarse y a solidificarse. Entonces, en todo ese proceso que a nivel físico-químico ocurren un montón de cosas que se van un poco de mi conocimiento, porque al final nuestro conocimiento está como más vinculado a lo que son luego las propiedades del recubrimiento, pero hay grupos superpotentes que estudian la temperatura del plasma dentro del microcanal de descarga. Y entonces, claro, están pasando un montón de cosas y todo ese jaleo hace que se incorporen muchas más cosas al recubrimiento que en un anodizado convencional. También en el anodizado convencional sueles obtener fases amorfas, alúmina amorfa,
En la oxidación electrolítica por plasma, debido a las elevadas temperaturas y a la agresividad en sí del proceso, se obtienen de una formas cristalinas. Entonces, claro, es diferente. Pues nada, muy bien, muchas gracias. Enhorabuena por la charla, ¿eh? ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta? Hola, Rodrigo. Sí, si me Hola. permites. Por Hola, supuesto. Marta, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena con la presentación, me ha gustado mucho, es muy dinámica. Bueno, es que viéndote no hay más que ver que va a ser así. Pura Me parece una energía, técnica Gloria, realmente. pura energía. Exacto. Lo veo, no sé, no os plasma, porque no está melted, ¿verdad? Fundida, por cierto. Mira, vamos a ver, tengo una curiosidad. Soy un poco ajena a la técnica, por lo tanto, seguro bueno, que es un poco una pregunta de dummies, ¿no? Pero ¿sería posible crear capas con gradientes composicionales, es decir, incluso capas nanoestructuradas, con esa posibilidad que acabas de mencionar ahora de adicionar material de una forma específica en un momento del plasma? ¿Habéis intentado algo o si nos puedes contar algo en ese camino? Vale, Gloria, gracias por la pregunta. O sea, para mí, y esto es con toda la sinceridad del mundo, ninguna pregunta es de a mí. Pero vamos, como si me hubieras preguntado por de dónde soy. Nada es de a mí en esta vida si tiene que ver con el conocimiento. Entonces, es súper interesante eso que dices y creo que aquí hay como dos estrategias. Una es intentar ese gradiente desde el electrolito, o sea, desde la composición del electrolito. Por ejemplo, elementos como el flúor tienden a incorporarse en la capa interna del recubrimiento. Pero cambiando a lo mejor las variables eléctricas y que eso influye sobre la naturaleza de la chispa, puedes hacer que ese elemento no se incorpore en la capa interna, sino a lo mejor en capas intermedias o más externas. Esto, por ejemplo, es súper importante desde el punto de vista de biomateriales de dónde incorporar, por ejemplo, el calcio y el fósforo. Dependiendo, y eso sí que lo hemos visto, que dependiendo de las variables que utilices desde el punto de vista eléctrico, como por ejemplo el voltaje o el pulso de la onda, luego se influye en dónde se va a incorporar el elemento. Por ejemplo, electrolitos que tienen calcio y fósforo, en frecuencia baja, el calcio y fósforo aparecía distribuido a lo largo de toda la sección transversal del recubrimiento. Pero, sin embargo, frecuencias más elevadas hacían, por ejemplo, que ese calcio y fósforo estuviera solo en la superficie. Yo no te sé decir específicamente por qué ocurre eso, a nivel de vista de la explicación como físico-química del proceso. En parte está relacionado con las reacciones que se producen en el plasma y el impedimento de la movilidad de los iones, dependiendo del tipo de frecuencia o el tipo de voltaje. Entonces, o sea, sí que se puede customizar la composición a través del corte transversal, ¿no? Con los parámetros en sí de la oxidación electrolítica por plasma. También algunos grupos, nosotros no lo hemos hecho, creo que Raúl y Angie a lo mejor estuvieron haciendo algo cuando estaban en Manchester, que es hacer como oxidaciones secuenciadas, cambiando el electrolito. Entonces puedes hacer un primer recubrimiento en un electrolito, luego cambias el electrolito y haces otro. Entonces todo eso son como variables con las que puedes jugar para cambiar y customizar y funcionalizar las capas de óxido y que dejen de ser una simple capa de óxido, que sean mucho más. No sé si me expliqué aclarar un poco. Perdón. ¿Hola? No Hola, sé si me está oyendo o no. Sí. Mira, muchas gracias. Yo es que iba un poco, conocía esa posibilidad de oxidación secuencial, por lo menos había leído algo. Lo que pasa es que no sabía si durante el proceso de plasma se podía también generar algún tipo de
digamos, de graduación en la composición. Pero me llama mucho la atención, pues eso, que jugando con los parámetros sí que se puede, bueno, pues variar la posición en la que se incorporan estos elementos, con lo cual, bueno, abre un campo realmente muy interesante, porque si combinamos las dos cosas con tiempo, si no desaparece el magnesio de la investigación, se puede llegar a conseguir realmente cosas muy interesantes. Pues nada, te animo a que sigas muy intensamente en esta línea y muchas gracias de nuevo. Gracias, Gloria. ¿Alguien más? Sí, Bueno, pues, hola, sí, puede ser. Santiago. Sí, por favor. Hola, ¿qué hay, Marta? Hola, Muchas Santi. gracias. Pues nada, oye, muchas gracias, me alegro mucho de verte, que aunque vivamos cerca no nos vemos ni por la calle. Me ha gustado mucho y además me gustaría preguntarte cositas de curiosidades, porque aunque sabes que me dedico al magnesio como elemento principal, ¿no?, de investigación, pues recubrimientos superficiales, pues no suelo trabajar en ello. Entonces sí que son probablemente, pues a lo mejor si preguntas dummies, pero oye, de interés. Si me lo permites tú, antes de preguntarte en relación a lo que ha dicho Juan antes sobre los materiales, en este caso, si pasan de moda, si hace no mucho, es verdad que hice un poco el ejercicio de estar viendo la cantidad, bueno, ver un poco el interés del magnesio en las aleaciones en los últimos tiempos, ¿no? Y que uno lo ve pues a partir, por ejemplo, yo qué sé, de la cantidad o el volumen de trabajos publicados en un periodo y demás. Entonces parece ser, luego leí, viendo los resultados, parece ser que había bastante investigación, o empezó a haber investigación como en los años 20 o por ahí. Lo que pasa es que llega la Segunda Guerra Mundial y entonces pues se separa eso y se vuelve otra vez pues eso, a aluminio, a tal, cosas más prácticas que pudieran tener en ese momento utilidad para, pues eso, para los bloques que había, ¿no?, en ese momento. Y es verdad que si os fijáis, bueno, se recupera un poco esa investigación posterior a los años 50 o por ahí, pero siempre se han diseñado, que esto Marta me entenderá, los que hacemos corrosión de este tipo de materiales, siempre al final se ha tratado de evolucionar estos materiales, en mi impresión, desde un punto de vista metalúrgico, bueno, pues vamos a estudiar resistencia mecánica, vamos a estudiar este tipo de... Y al final, pues claro, casi todo es insoluble en magnesio y se acaban formando muchas segundas fases, ¿no?, muchos intermetálicos que son más nobles que el magnesio, porque el magnesio, el pobre mío, es pues de los más activos. Entonces, hay un desfase que es interesante ver en estas gráficas de como de 20, 30 años entre que empieza el boom, básicamente desde un punto de vista metalúrgico, hasta que empieza la investigación activa de verdad de una forma más intensa en estudiar los fenómenos de disolución que tienen estos materiales y pues esto lleva, no sé, 19 años. Entonces, creo que tiene futuro, En el fondo estamos bastante al principio, si lo pensamos así. Bueno, pues quería preguntarte alguna cosita. La primera es una curiosidad simplemente, porque claro, es verdad que cuando se utiliza como material de implante, claro, pues lo que tú comentabas, ¿no? O sea, está el balance entre la regeneración del tejido, ¿no?, para el que está dando soporte, y su velocidad de degradación, ¿no? Y claro, también nos has comentado que la reacción principal catódica que tiene es la evolución de hidrógeno, ¿no? Entonces yo siempre me he planteado, y yo qué sé, como te dedicas a esto como aplicado a biomaterial, igual sí que has podido escuchar esto o leerlo. Claro, se produce hidrógeno, ya no solamente que se disuelva muy rápido o muy lento y entonces no se acople con la regeneración, se produce gas. Y mi pregunta es, más o menos, entiendo que es un concepto importante también a tener en cuenta, la velocidad a la que se produce ese gas, porque entiendo que el cuerpo es capaz de asumirlo y bueno, pues yo qué sé, disuelto en sangre o como sea, que no cause problemas, pero entiendo que si la liberación de gas es muy rápida, puede dar problemas de embolias o algo así. Más o menos, ¿dónde está el límite? Creo que hay un valor, ahora mismo no te sé decir ese valor, pero te lo puedo buscar y te lo mando, Santi, porque creo que sí que hay un valor en el que hay un límite de absorción de hidrógeno que puede absorber el cuerpo sin que sea un problema. Ya me he quedado con la duda, luego te lo busco. Claro, hay problemas en más. Yo vi una vez unas imágenes que digo, no sé, de unos ratones o algo así que les habían puesto unos implantes con una bola
del gas hidrógeno que se había generado, o sea, casi me muero. Yo creo también que, claro, hay que hacer muchísimas investigaciones a nivel de laboratorio antes de que este tipo de implantes pase a otros niveles, sobre todo porque es que el control de la degradación del magnesio, desde mi punto de vista, es complicado. Y también porque a lo mejor compras un lote de aleaciones, pero luego la pureza de la siguiente aleación ha cambiado un poquito y luego eso tiene un impacto muy grande en las velocidades de corrosión que se obtienen. Entonces sí, hay un valor límite que creo, y te lo busco, de cuál es la cantidad y la velocidad a la que un cuerpo puede absorber determinada cantidad de hidrógeno. Pero claro, es un problema muy grande. Ahora yo creo también que para intentar incluso, claro, porque cuando tú tienes también un recubrimiento, ¿qué puede pasar? Que pases de tener una corrosión generalizada a una corrosión por picadura. Y eso también puede ser un problema. Entonces, no es ya solo que el recubrimiento disminuya la velocidad de corrosión, sino que esa corrosión además sea uniforme, porque como sea localizada, tienes también un problema. Es complicado, o sea, bueno, en general yo creo que todo lo relacionado con biomateriales es mucho más complicado que a lo mejor otro tipo de ensayo, pero sí, hay como una cantidad límite de que el cuerpo pueda absorber eso y no más. Gracias. No, ya te digo que era la curiosidad que he tenido siempre también pensando que... Ahora. Bueno, pero mira, acabas de hablar de unos conceptos que era realmente otra cosa que te quería preguntar y ya con esto corto, que era sobre la morfología del ataque que puede tener el material, bueno, ya asumiendo yo tus recubrimientos electrolíticos por plasma, ¿vale? Entonces, claro, cuando has mostrado un caso práctico, porque yo estaba pensando que es lo típico de los recubrimientos, no dices, bueno, vale, mejora, pero en una exposición prolongada, ¿no? ¿Cuánto resisten? ¿No? Y entonces, bueno, pues he visto que tenías una gráfica que has mostrado de evolución de hidrógeno, la primera de ellas que has mostrado, y me ha parecido ver como alrededor de los 40 días la velocidad más o menos es similar. O sea, tiene más volumen, evidentemente, de gas el que no tiene recubrimiento, pero bueno, que si ves las pendientes, más o menos se parecen ya, ¿no? Parecen similares. Entonces, claro, eso es bueno, ese tiempo se ha degradado ya, sobre todo entiendo, la última capa que hablabas muy fina, ¿no? Muy fina y muy densa, no porosa. Entonces, mi pregunta es, a partir de ahí, ¿cómo crece el ataque? O sea, ¿podéis retirar el recubrimiento y verlo? ¿O crece en profundidad? A la misma velocidad que, por ejemplo, hubiera crecido, supón, ¿vale? De manera uniforme sobre la superficie, o veis si crece uniforme y entonces es capaz de deslaminar el recubrimiento. ¿Cómo suele ser este tipo de procesos? Pues en sí depende del recubrimiento. Hay recubrimientos que se pueden ir degradando de manera uniforme, llega al material y el material se sigue degradando, eso es como lo que se pretende, pero hay otros recubrimientos que a lo mejor puede ocurrir un ataque localizado y entonces el material sigue la degradación por donde ha habido la picadura y eso a nivel de integridad del implante es súper crítico. Nosotros lo que solemos hacer, por ejemplo, con evolución de hidrógeno, que bueno, tú es que tienes un mega sistema para medir este tipo de ensayos. Nosotros lo que solemos hacer es ir pues por ejemplo, si tenemos 5 muestras de reproducibilidad, se va sacando una, se va caracterizando a medida que va pasando el tiempo. Porque eso, desde el grupo, es verdad, consideramos que es muy importante el ir caracterizando siempre la morfología de la corrosión. Porque a mí cuando alguien me dice que tiene una velocidad de corrosión de no sé cuántos milímetros años, digo, pero eso a mí solo me vale si tiene una corrosión uniforme. En el momento en que deja de ser uniforme, ese dato, ¿cómo me lo como? Estoy de acuerdo contigo, sí. Entonces, solemos acompañar los datos de, por ejemplo, evolución de hidrógeno o algo así, con una caracterización longitudinal y transversal de las muestras
con el paso del tiempo. Y entonces ver también la morfología del ataque. Vale, o sea que depende de las características particulares de cada uno de los diseños que has hecho para cada uno de los recubrimientos. Y es que es así, ¿eh? Porque a lo mejor, por ejemplo, si tienes en la capa adyacente al sustrato, que es la capa barrera, si hay a lo mejor defectos en esa capa barrera, va a tener un comportamiento súper diferente a una capa barrera que sea súper densa sin defectos. Y a no ser que estudies, es que incluso con microscopía, pues no sé, a lo mejor tienes que hacer cortes con TEM, con un FIP, para ver si la capa barrera es densa o no es densa, que al final lo tienes que poner en el medio para ver cómo evoluciona la corrosión, ¿sabes? Y desde mi punto de vista, estos recubrimientos, tú no puedes hacer aquí un tarot futurístico. Tú tienes que someterlos a los medios y ver cómo evolucionan. Bueno, Vale, entendido. Pues os nada, corto muchas porque hay más gracias. preguntas. Sí, yo ya había terminado. Muchas gracias, Marta, Vale. y enhorabuena. Y dásela Gracias. también desde luego al grupo, que sois, yo creo, un referente en esta temática sin ninguna duda. Así que Venga, muchas gracias. Julia, por favor. Sí, hola, buenos días. No sé si me escucháis. Sí, Se me escucha, perfecto. Bueno, para los que no me conocéis, soy Julia Cristóbal, trabajo en la Universidad de Vigo y soy compañera de Gloria. Y nos dedicamos pues también un poquito a esto de la corrosión, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, felicitarte, Marta, por la conferencia, que me ha parecido muy interesante. Gracias, Julia. Y tenía una curiosidad. Mira, en todo este tiempo que estáis trabajando en este tipo de oxidación electrolítica, ¿habéis estudiado la influencia de la condición inicial del material en el recubrimiento, en su morfología, en su composición y, por supuesto, en su respuesta? ¿Habéis hecho algún tipo de pretratamiento pues, para mejorar, yo que sé, la rugosidad? No lo sé. ¿Tenéis alguna experiencia en eso? Pues hemos hecho estudios de preparación superficial antes de hacer el recubrimiento. Pues, por ejemplo, hemos comparado muestras lijadas con muestras con ataques químicos, diferentes ataques químicos. Para nosotros, desde el punto de vista del luego comportamiento del material, sí que la muestra tiene que tener una preparación superficial, pero entre la preparación superficial, por ejemplo, diferente entre lijado o ataque químico, tampoco hemos encontrado mucha diferencia. Así que si es posible hacer, pues, por ejemplo, para las aleaciones de aluminio, hacemos un ataque sosa nítrico. O en algunos proyectos que han sido más industriales, pues hemos comprado unos productos tipo Henkel para hacer un ataque químico desde el punto de vista más industrial, que es con lo que luego se suponen que hacen los anodizados industriales, ¿vale? Sí que la muestra tiene que tener, creo que también es mucho más crítico en anodizado. Sabes que, por ejemplo, en la 2024, si tienes los intermetálicos sin haber hecho un tratamiento superficial, puede luego afectar mucho a la formación de la capa de óxido. En la oxidación electrólica por plasma, creo que la preparación de la muestra no es tan crítica como en el anodizado, pero sí que la muestra tiene que tener una preparación homogénea. Hay grupos que lo hacen lijando, nosotros con el tiempo también, a lo mejor con la edad, con la pereza, no lo sé, no, hombre. Si podemos preparar las muestras con ataque químico, preferimos hacer ataque. Muy bien, vale, pues nada, muchas gracias. bueno, pues muchas gracias a todos. Yo creo que ya podemos cortar aquí. Lo que sí me gustaría es que, ya que estamos todos conectados, que pusierais la cámara y hacer una foto de grupo para cerrar el ciclo. Y lo primero, por supuesto, es dar las gracias a Marta por su brillante exposición, dar las gracias a todos vosotros por haber estado ahí, por ir apoyando día a día este ciclo de conferencias y esperemos que para el año que viene tengamos mucha afluencia y mucho interés. Vamos a hacer la foto, los que quedan, si pueden conectar la cámara. A lo mejor es que no me oyen. O que no quieren salir. O que no quieren salir. Gloria, qué bien te veo. Hace años que no te veía. Gloria Pena.
No tienes voz. Ah, ¿cómo que no me oías si estuve en otra foto de Sí, estas de las conferencias? Pero es que ahora como Lo estamos que pasa es menos- que me he sacado las gafas. Entonces, como me saco Ah. las gafas, me ves distinta, que sí, pero me las pongo, no, por eso no hay ningún problema. Bueno, pues No. saca con los que estamos. Oye, Ya ¿os vas dais sin cuenta botón. que estamos 3 de Vigo? Sí, ¿Tú ves sí. la densidad que supone? Estáis 3 de Vigo, 1 de Cádiz, Vigo, Madrid y Barcelona. otros pues, tantos de Madrid. Claro, o sea, en cuanto hablamos de corrosión, los gallegos tenemos muchas cosas que decir. claro. Bueno, Bueno, pues pues feliz nada. verano a todos. ¿Has hecho la foto, Ana? Ana, no te oímos. Ya está hecha la foto, no hay problema. Ya está. Vale, que sí, que está Bueno, buena. pues Vale, feliz pues verano a nada. todos. Muchas gracias a verano. todos Muchas y buen gracias. verano. Hasta luego. Venga, Adiós. saludos, chao, chao. Hasta luego.